Arthur Morgan es el protagonista, si no de la mejor, de una de las mejores historias en el mundo de los videojuegos, e incluso más allá. Red Dead Redemption 2 nos pone en la piel de Arthur, un hombre al que sin duda toda persona que haya jugado o visto esta historia le ha cogido cariño y ha empatizado con él. Aunque este videojuego sea una precuela del primero, son bastante diferentes. Y ya no hablo de la jugabilidad o el gameplay, hablo del protagonista. John Marston es el típico personaje que controlamos en un videojuego y no está mal. De hecho, la gran mayoría de videojuegos son así, tenemos personajes a los que controlamos y pues con los que jugamos. Sin embargo, con Arthur pasa algo muy diferente, y es que verdaderamente yo cuando veo a Arthur veo a una persona de verdad, y esto a mí me pasa con muy pocos personajes, sobre todo en el mundo de los videojuegos, y los primeros que se me vienen a la mente ahora cuando estoy hablando de esto son Lee de The Walking Dead y Joel de The Last of Us, personajes que entre sí pues no tienen mucho que ver. No obstante, vemos esa humanidad en ellos y yo creo que el final trágico de los tres hace que toque nuestro corazón. Pero hoy toca hablar de nuestro vaquero, un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer porque este es mi videojuego favorito y tiene para hablar largo y tendido, porque seguramente en este análisis me voy a dejar muchísimas cosas, pero este es mi análisis de Arthur Morgan. Bienvenidos al canal Ojo Tuerto y disfrutad del vídeo. Arthur se nos presenta como un hombre despiadado, un bandido que roba, pega y mata por dinero sin planteárselo, solo porque el líder de la banda así lo dice. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver qué hay detrás de la coraza de este temible forajido. No sabemos demasiado, casi nada del pasado de Arthur, pero durante el juego vamos descubriendo cosas importantes tanto de su infancia como de su vida anterior a lo que vemos en el videojuego. Sus padres fallecieron cuando Arthur estaba en una edad muy temprana. Beatrice Morgan, su madre, murió a los pocos años de vida de Arthur y desconocemos cómo ocurrió, cuál fue el motivo. El protagonista se quedó huérfano con tan solo 11 años, cuando su padre, Lyle Morgan, fue atrapado y ahorcado por la justicia enfrente de sus propios ojos. Cosa que a Arthur dejaría marcada para siempre, esa última imagen de su padre muriendo ante la justicia. Lyle Morgan era un forajido de poca monta, un bandido de poco nivel, y Arthur siempre ha despreciado lo que hacía su padre. Sin embargo, acaba convirtiéndose en algo parecido a lo que hacía su padre, aunque él no es un delincuente mediocre sin más, como lo era Lyle. Arthur acaba convirtiéndose en uno de los forajidos más buscados del país, y todo empezó cuando tenía 14 años. Siendo un huérfano sin nada ni nadie en la vida, Hosea Matthews y Dutch van der Linde acogieron a Arthur, y por eso él siempre les ha tenido como referentes y personas a las que debe lealtad absoluta. En concreto, a Dutch le tiene como una figura paterna, porque fue él quien le enseñó a leer, escribir, disparar, montar a caballo y prácticamente todo lo que sabe. Dutch tiene unos ideales de vida alejados de la legalidad y de lo que sería la civilización, que transmite estos ideales a los miembros de su banda. Les hace ver que la vida en libertad consiste en estar fuera del Estado de Derecho, de vivir por su cuenta y cometer crímenes siempre que sea necesario, porque ya os aviso desde ya, y ya lo sabréis las personas que hayáis jugado a este juego, Dutch siempre tiene una justificación para cometer un crimen, ya sea robar, secuestrar o matar. Él siempre le hace ver a la banda que es por el bien de la misma, y esto lo vamos a ver durante toda la historia. Desde joven, Arthur siempre ha sido el miembro más importante para Dutch y para la banda, el mejor pistolero y el más leal. Una lealtad y en cierto punto o hasta cierto punto una ceguera por no ver la realidad tal y como es, porque da igual lo que haga Dutch, que Arthur lo va a calificar como que está bien y como que es lo que hay que hacer, es lo correcto, aunque como vamos viendo durante toda su evolución empieza a cuestionarse si realmente los actos de Dutch son lo correcto. Al inicio del videojuego nos situamos en un punto nefasto para la banda.
Días atrás hicieron un atraco fallido al banco de Blackwater, lo que les obligó a huir hacia las montañas, donde están ahora. Arthur no sabe muy bien lo que pasó, hubo un gran alboroto y se separaron, y es importante destacar este atraco porque aunque no lo vimos, o sea, no aparece en el juego, nosotros en el juego nos situamos justo después del atraco, se podría considerar este hecho como el inicio de la caída de la banda y de la decadencia de la estabilidad mental de Dutch entre sus propósitos y su ambición. Al contrario que en los otros dos análisis que he hecho de evolución de personaje, que hablábamos de Walter y de Eren Yeager, en ambos casos se veía una involución y una decadencia de la estabilidad mental del protagonista, pero en este caso Arthur tiene un increchendo de sus acciones de bondad y por el contrario la decadencia de la estabilidad mental corre a cargo del antagonista del videojuego, Dutch van der Linde. Esta es la diferencia entre este análisis y los otros dos que he hecho anteriormente. La historia de Arthur está creada con el objetivo de desmitificar y darle a realidad de cómo era verdaderamente la vida de los vaqueros. Sobre todo en Estados Unidos siempre se ha romantizado el lejano oeste, el estilo de vida que llevaban, héroes patrióticos que todo el mundo querría ser, alejados de la ley y viviendo como reyes, hacían lo que ellos querían, o al menos eso es lo que se creía. Esta idealización protagonizó gran parte del cine del siglo XX, los westerns tan conocidos de Hollywood, dejándonos claro lo buena que era esa vida. Pero este juego nos muestra a través de Arthur que ese estilo de vida no era tan bueno como se idealiza. Vivían en la naturaleza, rodeados de animales salvajes, con poca higiene, la comida escasa que apenas llegaba para todos, huyendo siempre de la ley y de las bandas contrarias, lo que hacía que no pudieran estar en un lugar o en un sitio, en un campamento, más de algunas pocas semanas. No podían protegerse del frío o de la lluvia, entre otros muchísimos inconvenientes. Y a todo esto hay que sumarle que la historia de este videojuego se sitúa en 1899, o lo que también se conoce como el declive de lo que algún día fue la etapa dorada de los vaqueros. Como he dicho, en un principio podemos llegar a pensar que Arthur no es más que un hombre sin escrúpulos, un simple peón de Dutch que cumple todo lo que éste le dice. En cierta manera, así es. En las primeras horas de juego, la banda se mete en varios tiroteos contra los O'Driscoll, la banda rival de la que más adelante hablaremos de esta rivalidad constante y ya veréis qué inútil. También vemos cómo Arthur mata, pega palizas, hace atracos, incluso en cierta manera podemos ver a Arthur como ese vaquero romantizado del que os hablaba. En el primer atraco del tren vemos esa figura idealizada, que poco a poco esa vida se va difuminando hacia la cruda realidad. Arthur siempre ha tenido un aprecio por Hosea, por Dutch, pero también por John, al que veía como un hermano pequeño. Pero a John nunca le gustó el compromiso, por eso cuando se dio cuenta de que su mujer Abigail estaba embarazada, dejó la banda por un tiempo, y esto a Arthur le afectó personalmente. Una persona a la que él quiere tanto y a la que le tiene como su protegido, deja la banda de un día para otro, siendo una persona completamente irresponsable, dejando a la banda, a su mujer y a su hijo abandonados. Por eso al inicio del juego vemos un resentimiento por parte de nuestro protagonista, pero poco a poco la relación va mejorando de nuevo y Arthur vuelve a ver a John como su protegido y a alguien a quien cuidar. Aunque no lo diga con sus propias palabras, porque Arthur es una especie de muro que no expresa sus sentimientos, que esto ya hablaremos más adelante, ya veréis, largo y tendido. El protagonista, en cierta manera, actuó de manera paternal con Jack, el hijo de John, y esto, aparte de porque se siente responsable de los actos de poco compromiso de John con su familia, es porque Arthur tiene un trauma interno. Cuando era joven se casó con Eliza, una mujer de la que no sabemos demasiado, solo sabemos que tuvieron un hijo, Isaac. Aunque Arthur no se sentía demasiado preparado para el compromiso de tener que vivir una vida en familia, por eso él vivía su vida con la banda y les visitaba cada poco tiempo. Pero un día llegó a casa de Eliza y ambos habían sido asesinados por unos bandidos. Desde entonces Arthur siente una culpa interior y un desprecio hacia los criminales. Y esto parece en cierta manera irónico porque ahora él es un delincuente también,
pero no se ve a él mismo como los que asesinaron a su familia. Él cree que hay un motivo de peso detrás de todos sus crímenes, esa vida en libertad que promete Dutch. A medida que va pasando la historia, Arthur y Hosea empiezan a plantearse si realmente las decisiones que está tomando Dutch son lo correcto. Al contrario que el resto de la banda, que siguen a su líder ciegamente, estos dos están viendo un cambio en Dutch. Ya no parece ser ese joven que prometía una vida tranquila y lejos de las leyes, ese que acogía a los maltratados por la sociedad y los juntaba, convirtiendo a la banda en una familia. Ahora nunca es suficiente dinero, siempre hay un motivo para robar o matar. La banda no es nada estable, moviéndose de un lado para otro por los diferentes conflictos que tienen. Y esto a Arthur le afecta directamente. Está viendo cómo la persona que tiene como referente se está transformando, y por eso culpa a Micah de la influencia negativa que está provocando en Dutch. Pero en el fondo, Arthur sabe que por mucho que Micah sea una bomba de relojería y por mucho que le esté comiendo la cabeza a Dutch, no es suficiente. Dutch ya era así por defecto, y ahora, gracias a la influencia de Micah, está mostrando su verdadera cara, un hombre avaricioso, egoísta y cruel, el mismo que vemos en el primer videojuego, completamente demacrado. Y esta personalidad ciertamente psicopática de Dutch la vemos en las decisiones que toma y los actos que comete, como cuando toda la banda mata a los hijos de Catherine Braithwaite en frente suya y queman su casa. Luego vemos cómo ella, por la desesperación, se mete en el incendio para morir en su casa, que por cierto, qué pedazo de misión. Arthur vive en una constante guerra por culpa de Dutch, y es que la enemistad de la banda con los O'Driscoll es prácticamente una guerra. Colm O'Driscoll y Dutch se mataron mutuamente a personas importantes para ambos, y ahí empezó esta batalla que parecía interminable, pero que finaliza con la muerte de Colm. Colm O'Driscoll is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy, but it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Esta batalla produjo muchísimas víctimas, como Sean o las decenas de O'Driscoll que ha matado Arthur y el resto de la banda. Por tanto, podríamos afirmar, y más viendo el final, que Dutch es la perdición de nuestro protagonista. Por su gran lealtad a la banda y hacia él, Arthur no es capaz de abandonarle ni de traicionarle. Por mucho que no esté de acuerdo con las cosas que hace, el respeto que le tiene impide que actúe en su contra. Todo empieza a torcerse cuando miembros de la banda, personas a las que Arthur quiere y son importantes para él, empiezan a ser asesinadas. La vida criminal conlleva un gran riesgo y el precio a pagar puede ser la vida misma. Lenny, Hosea y otros amigos de Arthur mueren en algún atraco o conflicto con las autoridades, y aunque él no lo exprese en voz alta, vemos el gran dolor que siente Arthur a través de su diario, en el que utiliza como una especie de psicólogo para mostrar sus emociones y en este caso, su tristeza. El amor nunca ha sido el punto fuerte de Arthur, nunca se ha comprometido ni ha sabido demostrar lo que verdaderamente sentía en todo momento. Todos los sentimientos se los guardaba para él y de cara al exterior muestra una cara de un hombre rudo, al que no le importa nada. Tal vez sea por este motivo que muchas personas se identifican con el personaje, por el hecho de tener que dar una cara fuerte hacia el exterior, cuando verdaderamente por dentro está sufriendo o sintiendo muchísimo. Esto a Arthur le pasó con Mary, una mujer con la que mantuvo una relación cuando eran jóvenes, pero no acabó bien. Aunque ellos se amaban realmente, por una serie de desdichas, por así decirlo, tuvieron que separarse y Mary acabó casándose con otro hombre. Aunque como vemos en una carta que le envía una vez ya son adultos durante el videojuego, quedó viuda años después. Se separaron por un lado porque la familia de Mary nunca ha soportado a Arthur y siempre le han tratado mal y le han despreciado. Aunque él intentara hacer todo lo posible para ser suficiente para ellos, nunca le han visto con buenos ojos, solo como un simple bruto que no merece
merece a su hija, pero aún así, cuando ella le pide que ayude a su familia cuando está en peligro, aun habiendo pasado tanto tiempo, Arthur lo hace por amor. Después de tantos años, él sigue enamorado. Pero la vida de Arthur, el estilo de vida de la banda, ir por ahí atracando o viviendo con la violencia, las decisiones que tomó Arthur nunca le gustaron a Mary y ahora ella se arrepiente de no haber huido con él cuando eran jóvenes. Por eso ambos sueñan con lo diferente que hubiera sido su vida si la hubieran podido compartir. Pero Arthur está demasiado unido a la banda y se siente responsable de la seguridad de muchos de los miembros. Por eso, cuando Mary le propone huir en ese preciso instante, aunque sea lo que él más desee en el mundo, no lo hace. Tiempo después, Mary devuelve a Arthur un anillo que éste le dio cuando eran jóvenes. Un anillo que le recordaba cada día a él. Por eso se lo devuelve con la esperanza de que así se olvidará de Arthur y espera que algún día él haga lo mismo. Así se acaba la historia de amor entre Arthur y Mary, dos personas enamoradas profundamente, pero de mundos completamente distintos. Y desgraciadamente, como bien sabéis, Arthur no iba a compartir su vida con nadie más. En una de sus recaudaciones de préstamos, al pegarle una paliza a un deudor, cogió tuberculosis. Una enfermedad que para la época era mortal. No iba a durar más de unos pocos meses, según le dijo el doctor. Y a este bache que pondría fin a su vida, en un principio Arthur no le da demasiada importancia. Sigue haciendo lo mismo que antes de saberlo, pero teniendo en cuenta las limitaciones físicas a las que está sometido. Pero al poco tiempo de saber que se estaba muriendo, se dio cuenta de que esa enfermedad no era más que la materialización de todo el daño que había hecho a lo largo de su vida. Y aunque a muchos de nosotros nos cueste verlo o no lo queremos ver, Arthur no es un héroe y él lo sabe. Sea por el motivo que sea, ha delinquido toda su vida. Y es verdad que no es mala persona, no es alguien que disfrute haciendo daño, pero no podemos olvidar cómo ha cogido esta enfermedad, pegándole una paliza a un pobre hombre que murió al poco tiempo. Entonces Arthur se replantea si tiene sentido todo lo que están haciendo. ¿Tiene sentido hacer tanto daño? Pues a partir de esta reflexión, nuestro protagonista empieza a ayudar a todo el mundo, que no digo que antes no lo hiciera, pero ahora ve el mundo de manera distinta, porque sabe que se acaba. Y vemos cómo el hombre fuerte, bruto, que siempre está ahí para los demás, por primera vez en su vida, tiene miedo. Y no hay persona que haya jugado a este juego que al ver esta escena no se le haya roto el corazón. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. Porque vemos cómo el muro de sus sentimientos y sus miedos se derrumba. Y como digo, él no es un héroe, lo sabe y tampoco pretende serlo. Pero de alguna manera quiere devolver al mundo todo el daño que ha hecho, y esto lo vemos de muchas maneras, tanto ayudando como a desconocidos, en las misiones finales, ayudando a los indios o ayudando a huir a los diferentes miembros de su propia banda, porque Arthur sabe que esta ya no tiene ningún futuro. Dutch y Micah han llevado a la banda al extremo, con esa codicia que corroe por sus venas, y muchos miembros de la banda también lo saben que si se quedan tarde o temprano acabarán entre rejas, o lo que es peor, muertos. Por eso muchos deciden huir, y no por un tema de deslealtad, sino por miedo, porque a Dutch o a Micah no les dé por disparar si les llevan la contraria, y Arthur vuelca todo su esfuerzo en proteger a las personas que le importan de verdad, como Sadie Adler, que la conocemos al principio del videojuego, o John y su familia. En este momento la única misión en la vida de Arthur es proteger a la familia de John, dejar que vivan una vida larga alejados de Dutch, y vamos viendo a Dutch mostrando que le gustaría que Arthur y John estuvieran muertos o que no estuvieran con él. Cuando encerraron a John en prisión, tuvo que ser Arthur junto a Sadie los que fueron a rescatarle. A Dutch no le importó lo más mínimo, como cuando en el asalto del tren final, Dutch deja abandonado a John a su suerte. Y así, con la banda completamente dividida, empieza el desenlace de esta historia, cuando descubrimos que Micah ha traicionado a la banda con las autoridades. Arthur nunca ha soportado a Micah, le ve como un hombre arrogante,
ambicioso y egoísta, pero aún así le salvó de prisión cuando le encarcelaron. Pero todo cobró sentido en los esquemas mentales de Arthur cuando descubre que Micah es una rata. Por eso siempre estaba la policía allá donde fueran. Micah es un soplón. Sin embargo, eso no es lo que más le afecta a Arthur, eso le da exactamente igual, por así decirlo. Lo que más le duele es que al contárselo a Dutch, no le crea. Arthur le ha dado absolutamente todo a Dutch, su lealtad incondicional. Desde que tiene 14 años le ha visto como una especie de padre, por ser el que le acogió y le enseñó todo lo que sabe. Sin embargo, Dutch ha cambiado a la persona que ha dado su vida por él en innumerables situaciones por un traidor. Dutch cree que Micah es la clave para conseguir lo único que le importa ahora mismo: dinero. Así, en este momento Arthur ve a su lado a la única persona que le apoya en ese momento y enfrente a 6 personas apuntándoles. 6 personas que algún día fueron sus amigos, pero les ha corrompido el deseo de conseguir dinero y poder. Aunque en el plano también vemos a personas que siguen a Dutch por absoluta lealtad. Javier en ningún momento apunta a Arthur y a John porque sabe que no han hecho nada malo y son buenas personas, pero aún así hace caso a su líder. Todos los miembros de la banda que apoyarían o estarían en el bando de Arthur o han huido están muertos. Por eso vemos cómo la persona con la que Arthur empezó enfadado al inicio del videojuego acaba siendo el único que está de su lado, y cuando parecía que todo iba a acabar aquí, eran literalmente 6 contra 2, aparecen las autoridades y por tanto todos tienen que huir del lugar. Y después de un tiroteo, ocurre lo que nos indica que estamos llegando al final de la historia de Arthur. El caballo de Arthur muere, ese fiel compañero al que cada uno de nosotros le ha puesto un nombre diferente. Nos ha acompañado durante todo el videojuego y por eso el gracias que le dice Arthur a su caballo en el lecho de muerte simboliza exactamente lo que le quiere decir el jugador, y solo recordando esta escena y esta muerte ya se me saltan las lágrimas del recuerdo por todo lo que representó ese caballo tanto para Arthur como para cualquier persona que haya jugado. Así que, al igual que el protagonista, de mi parte, gracias. Come on, brother. Let's go. Give me a sec. Come on. Push, Arthur. Thank you. Arthur! Pero esto no acaba aquí. En este momento Arthur tiene que tomar la decisión de ir a por el dinero de la banda y huir, o por el contrario, acompañar a John a llegar hasta su familia, y obviamente decide la segunda opción. Y déjame decirte que si eres un jugador y has escogido el dinero, que sepas que no tienes mi respeto porque no has entendido este juego. La única misión en la vida de Arthur ahora mismo es proteger a John y a su familia. No le importa el dinero o hacer daño a Dutch. Lo que le importa es que John se encuentre con su familia. Por eso Arthur se queda para defender el camino, para que John pueda escapar de las autoridades. Pero antes nuestro protagonista le da todo lo que tiene, incluso su sombrero, y se queda solo con un revólver, con la intención de conseguir tiempo para John, aunque esto le cueste la vida. Y en este momento aparece Micah, y aprovechando la debilidad de Arthur por su enfermedad, empieza a pegarle, pero este se defiende. Si Arthur hubiera estado sano, Micah no podría haber sido rival para él. No obstante, la pelea acabó con los dos destrozados después de caer por un pequeño precipicio. Pero Arthur parece que recobra un poco de sus fuerzas para arrastrarse hacia un revólver, y si tenía que morir, hacerlo habiendo matado a la persona que lo fastidió todo. Pero alguien pisa su mano. Dutch destroza la única posibilidad de morir en paz de Arthur. En ese momento, Dutch y Micah se van por caminos separados, dejando abandonado a Arthur en mitad de la montaña. Y segundos después, muere. Una muerte muy triste y muy amarga. Bajo la luz del renaciente amanecer, un buen hombre muere solo, traicionado por la persona a la que se lo ha dado todo y sin siquiera saber si John ha conseguido llegar con su familia. Lo que empezó siendo una simple historia de vaqueros que se dedicaban a delinquir y a conseguir dinero, terminó siendo una tragedia que acabó con la muerte de todos aquellos que tenían buen corazón, incluido nuestro protagonista, Arthur Morgan. Y hasta aquí mi análisis de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, un vídeo, como digo, muy especial para mí, porque este es mi videojuego favorito y porque la muerte del vaquero que nos ha acompañado durante tantísimas horas nos hace llorar cada vez que lo jugamos.
Espero que os haya gustado mi primer vídeo hablando de un videojuego y si es así, dadle like, suscribíos y un saludo desde Ojo Tuerto.